Era una noche tormentosa, con rayos rasgando el cielo y la lluvia golpeando las ventanas. Alicia yacía en su cama, rodeada de oscuridad, observando los destellos de los relámpagos que iluminaban brevemente su habitación. Pero uno de esos destellos reveló algo que la hizo temblar de terror. La ventana, que debería haber mostrado solo el oscuro abismo de la noche, en lugar de eso, albergaba un par de ojos brillantes y maliciosos. Los ojos eran inhumanamente grandes, con una mirada penetrante que no correspondía a ningún ser viviente. Alicia no podía dejar de mirarlos, como si una fuerza invisible la obligara a hacerlo. Los ojos, fríos y sin parpadeo, comenzaron a sonreír lentamente. La sonrisa no llegó a sus labios, ya que no había rostro que la sostuviera, pero era una sonrisa de pura maldad. El terror se apoderó de ella. No podía moverse, ni gritar. La ventana estaba cerrada, y esa cosa no podía estar allí. ¿Cómo era posible? La ventana de su cuarto está en el tercer piso. Desperté en medio de la noche con sed, mi garganta quemando como brasas. Tropecé en la oscuridad mientras me dirigía a la cocina y abrí el refrigerador con desesperación. En su interior, apenas visible bajo la tenue luz de la nevera, encontré una botella de agua. Mis ojos se fijaron en la etiqueta que decía, no beber. Contiene ácido sulfúrico. El frío sudor me inundó mientras mi sed desesperada se enfrentaba a un horror aún más aterrador. Vivía solo y no había tenido visitas en años. Estaba en mi habitación leyendo un libro cuando sentí un escalofrío que erizó todos los vellos de mi piel. Miré por la ventana y vi a un espectro flotando en el aire, una figura traslúcida y familiar. Era el fantasma de mi abuelo, que había muerto hace un año. Con un susurro melancólico, pronunció las palabras, ven conmigo, te extrañé tanto. En las profundidades de la América rural, en una pequeña y olvidada ciudad llamada Silencio, una maldición ancestral se cierne sobre sus habitantes. Todas las noches, cuando el reloj marca la medianoche, el silencio se adueña de la ciudad. No es el sosiego de la tranquilidad ni la paz, sino el silencio de la oscuridad, un silencio que parece arrancar los gritos de la garganta de cualquiera que lo experimente. La población de Silencio vivía en un constante temor, ocultando sus rostros con miedo a las sombras que acechaban. La causa de esta maldición era un secreto guardado celosamente por generaciones, un secreto que ningún forastero debía descubrir. Pero como todas las cosas que el tiempo había enterrado, la verdad estaba destinada a surgir. Era una noche oscura y tormentosa, la lluvia golpeaba implacablemente los tejados de las casas de Silencio. En el corazón de la ciudad, en una cabaña solitaria, vivía un hombre que había decidido desafiar la maldición. Durante años, había investigado los antiguos textos y hablado con los ancianos de la ciudad en busca de respuestas. Benjamin había descubierto que la maldición se sostenía gracias al sacrificio de un alma cada noche a la medianoche. Aunque los habitantes de Silencio no sabían a quién o qué se sacrificaba, todos sabían que era un precio que debían pagar para seguir viviendo en la ciudad. Benjamin había decidido que era hora de poner fin a esta pesadilla y liberar a su pueblo. En una noche de luna llena, con la tormenta rugiendo en su apogeo, se adentró en los oscuros bosques que rodeaban Silencio. Siguió las pistas que lo llevaron a una antigua cripta abandonada, donde los antiguos rituales se llevaban a cabo. Cuando abrió la puerta de la cripta, se encontró con una escena aterradora. Una figura encapuchada sostenía una daga sobre un altar de piedra, y una joven inocente yacía atada y temblorosa. Benjamin se lanzó sobre la figura encapuchada en un último intento desesperado por detener el sacrificio, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura habló con una voz que parecía provenir del mismo abismo. No puedes romper la maldición, Benjamin. La sangre es el precio que debe pagarse, siempre lo ha sido. Con un gesto rápido, la figura apuñaló a la joven y un grito desgarrador llenó la cripta. El cuerpo de la joven se desvaneció en la oscuridad y el silencio descendió sobre el pueblo una vez más. Benjamin regresó a la ciudad, derrotado y desesperado. Había descubierto el terrible secreto, pero no podía romper la maldición. Ahora, en cada noche a la medianoche, la población de Silencio seguía siendo muda, y la ciudad estaba condenada a vivir en un perpetuo horror sin fin.
En la tienda de antigüedades, Juan encontró un maniquí idéntico a su hermana gemela, quien había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. Cuando finalmente se atrevió a tocarlo, el maniquí sonrió con la misma sonrisa que su hermana solía tener y habló en su voz, pero algo estaba terriblemente fuera de lugar. Como si la esencia de su hermana se hubiera perdido en un abismo oscuro y regresado de alguna manera, distorsionada por el tiempo y el más allá. Era un día soleado en el tranquilo suburbio en el que vivía Marco junto a su hijo, Roberto. La risa de Roberto llenaba el aire mientras corría por el jardín, persiguiendo a su padre en una partida de escondite. Apenas podía contener su emoción cuando Marco cerraba sus ojos y comenzaba a contar. 100, gritó Marco, comenzando la cuenta regresiva. Roberto desapareció corriendo, buscando el lugar perfecto para esconderse. Marco estaba decidido a hacer que este juego fuera inolvidable para su hijo. Pero, cuando terminó de contar y abrió los ojos, no vio a Roberto en ninguna parte. Roberto, ya puedes salir, llamó Marco mientras se adentraba en el jardín. Pero el silencio era la única respuesta. Comenzó a buscar frenéticamente por todo el jardín, en el cobertizo del fondo, debajo del columpio, incluso en su escondite favorito bajo el seto, pero no encontró a su hijo. Finalmente, con el corazón latiendo de angustia, entró corriendo a la casa y buscó en cada habitación. Nadie. La casa estaba vacía. Al borde del pánico, Marco corrió al teléfono y llamó a la policía, informándoles de la desaparición de Roberto. Las horas pasaron y las búsquedas resultaron en vano. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, y los investigadores no lograron encontrar ni una pista de lo que le había sucedido a Roberto. Marco estaba consumido por la culpa y la desesperación, culpándose a sí mismo por haber perdido a su hijo. Un año después de la desaparición de Roberto, en el aniversario de su partida, Marco se encontraba solo en su casa, sumido en la tristeza. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar, la voz de su hijo, proveniente del pasillo. Papá, encontré el mejor escondite. Marco se lanzó al pasillo, con lágrimas de alegría en los ojos, pero lo que vio lo dejó paralizado. La voz de Roberto se desvaneció y en su lugar, una risa cruel resonó en las paredes. Estaba solo en casa, envuelto por la oscuridad, mientras veía un video de terror en el sofá. El sonido del timbre cortó el aire, haciéndome saltar en mi asiento. Con paso cauteloso, me dirigí hacia la puerta y, al abrirla, me encontré con la desolación de la noche, sin rastro de nadie en la penumbra. Pensé que había sido una broma de mal gusto y regresé al sofá. Pero al volver a mirar la pantalla, un gélido escalofrío recorrió mi espalda. El video ya no era el mismo. En la pantalla, mi rostro estaba pálido de terror y mis manos temblorosas mientras giraba el pomo de la puerta. La imagen era idéntica a lo que acababa de ocurrir momentos antes. Con el corazón latiendo desbocado, vi cómo mi yo en el video abría la puerta y se adentraba en la negrura de la noche. Aterrado, corrí hacia la puerta y la cerré de un portazo, sintiendo que el mismo escalofrío que recorría mi espalda en el video me invadía. Estaba en el baño cuando vi una araña gigante salir de la ducha. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces pude ver cómo, desde el rincón más oscuro de la habitación, una horda de arañas emergía sigilosa, cubriendo lentamente cada centímetro de las paredes, el suelo y el techo, convirtiendo el pequeño espacio en una pesadilla arácnida. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda,